Buenos días, mis hermanos. Bueno, como siempre, expreso mi gratitud al Señor primeramente porque me permite servirle de esta manera y a nuestro pastor por darme esta oportunidad. Estamos en un lema muy bueno, todos los lemas son buenos. Este es la iglesia intercediendo, llena del poder del Espíritu Santo. Y he titulado la predicación de hoy, El Señor y la iglesia intercediendo por ti. Así, el Señor y la iglesia intercediendo por ti. Y bueno, espero, ¿verdad?, que recibe y contribuye, como dijo el pastor en su oración, que todos recibamos bendiciones, ¿verdad? Así como decía el corito, me gozaré de escuchar la palabra de Dios y yo a su servicio con toda humildad para eso. Mire, el pastor varias veces, y hoy nos los confirmó, estamos en medio de una de situación que no es tan fácil. El enemigo anda, ¿verdad?, fuerte, trabajando en contra de nosotros. Y necesitamos de verdad la intersección. Y una de las cosas que vamos a ver hoy es cómo es la intersección desde el punto de vista particular. Ya vimos cómo en el 539 uno hace una intersección general, ¿verdad? Lo vimos por Venezuela, por nuestra iglesia, por todas las iglesias y por los familiares. Y hemos estado recibiendo predicaciones en base a intercesiones generales. El hermano Rafael este miércoles también confirmó esas intercesiones que nosotros hacemos de manera general, pero uno a veces dice, habrá intersecciones que son particulares para nosotros de manera personal, porque es verdad, es bonito cuando uno dice yo quiero a todo el mundo, pero a veces nos cuesta el vecino, ¿verdad?, expresarlo. Bueno, así también es muy bonito, dice uno, sobre todo en estos días, orar por todo el país, porque se acercan acontecimientos como lo del domingo que viene. Pero uno dice, cónchale, ¿qué tal, verdad? Uno hablar. Y yo decía, Señor, pon en mí un pasaje donde uno pueda hablar de manera particular y personal. Mire, yo estoy de acuerdo con la hermana Elena, que siempre se me olvida el apellido, pero la hermana Mileni lo sabe, ¿verdad?, que ella habla mucho sobre el Espíritu. Y ella dice, uno de los errores que tiene la iglesia actual del Señor es que quiere enfrentar el enemigo con las capacidades financieras, cognitivas, de progreso de la iglesia, porque eso está pasando hoy en día. Y ella dice que no, que la única manera de enfrentar el enemigo, de poder hacerle frente, es con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén. Es la única manera, y hoy vamos a ver eso, como dice, cómo influye, ¿verdad?, la intersección de manera particular y usando el poder del Espíritu Santo. Para eso quiero que me acompañen en esta lectura, Lucas 22. Reina Valera, por favor, Lucas 22. Y vamos a leer del versículo 31 al versículo 34. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solamente a la cárcel, sino también
a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Oremos. Padre, una vez más expreso mi gratitud a ti, porque sé que tu Santo Espíritu ha trabajado mucho conmigo en este aspecto, sobre todo esta semana, y quiero en este momento pedir lo mismo para mis hermanos, que el Espíritu Santo pueda iluminar su mente y su corazón para que aprendamos un poquito más de ti, cómo intercedes tú por cada uno de nosotros. Amén. Fíjense, el contexto de este pasaje, lo digo así porque sé que allá está al final Rogelio, ¿verdad? Y a él le gusta esto de los contextos. Está en cuando el Señor, antes de esto, hablaba con los discípulos de esa forma tan amorosa que ellos debían comportarse después del incidente donde cada uno creía que era más importante por tal o cual cosa, y él le dijo que no. Y después de esto está la forma como él los envió y la experiencia de Getsemaní, ¿verdad? De tal forma de que aquí sigue él hablando con ellos. Y vamos a ver cómo el Señor intercede de manera muy particular sobre uno de ellos. Yo sé que hay versiones que creen que están metidos todos los discípulos aquí. Yo soy como la Biblia del diario vivir, que me aferro. Javier tiene una que también lo leímos esta semana, que habla que era de manera particular. Entiendo también que la oración intercesora más maravillosa del mundo lo tocamos cuando hablamos sobre la paciencia, Juan 17, ahí no hay duda. Y parte del apoyo de esta aplicación es ese pasaje donde el Señor ora por todos sus discípulos y ora también por nosotros. Como es una oración demasiado grande, la belleza es muy grande, pero a veces nosotros necesitamos esa dosis particular que nos llegue a cada uno de nosotros. Y uno a veces hace la pregunta, bueno, ¿y por qué tenemos que interceder? ¿Por qué la iglesia tiene que interceder? Ya vamos a ver, en este pasaje no voy a cubrir todo este tema tan largo, pero de manera particular. Vamos a poner el 31 para que vean cómo comenzamos. Fíjense cómo comienza este pasaje. Y el Señor no le dice a Pedro, Pedro, sino que le dice, Simón, Simón. Y hemos visto en muchos pasajes cómo cuando el Señor quiere afirmar algo fuerte, contundente, celestial, hace ese tipo de declaración. ¿Se acuerdan? Marta, Marta, cuando Marta andaba toda ahí enrollada, ¿verdad? O Saulo, Saulo. Y yo les decía, aprovechando pues que también le doy gracias al Señor, porque justamente hoy que es el día del niño me tocó predicar a mí, y siempre recuerdo que las mamás a veces usan este lenguaje celestial. Me imagino yo, los papás, cuando, ¿verdad? Dicen, por ejemplo, Lucas, Lucas, cuando quieren, ¿verdad? O decir algo con fuerza, con valor, porque si le dicen un solo nombre, olvídense, le entra por aquí y le sale por aquí. Bueno, a veces nosotros somos así. Y por eso es que es muy importante que uno dice en este pasaje, cuando el Señor le dice, Simón, Simón, es que quiere resaltar algo, pero tan importante, tan importante. Y pasa con nosotros también. Lo que pasa es que a veces nosotros nos portamos como los bebés. Cuando el Señor a veces quiere, ya sea con otros o con uno mismo, tratar con uno mismo, le menciona Naín, ¿verdad? Alfonso le dice, Elisaúl, así con aquella, ¿verdad? Y uno dice, oye, están hablando de mí. Bueno, el Señor quiere en este pasaje eso. Y fíjense, aquí aparece la primera razón por la cual nosotros debemos interceder. Satanás. Dice, el Señor le dice a Pedro, Satanás
los ha pedido para zarandearte. Por decirlo así, nosotros es que no usamos este lenguaje así. Os ha pedido para zarandear. Porque eso que parece un plural es usado también al singular. Yo me imagino que cuando los tres mosqueteros llegaban a una posada y querían, ¿verdad? Por lo menos salía D'Artagnan a buscar, sin decirle, le decía, os queréis una posada o queréis hospederos. Era en forma singular el de vosotros. Y entonces ya hemos visto que las artimañas de Satanás se repiten. Acuérdense que esto pasó con Job. Él pide permiso para zarandearnos. Uno dice, bueno, ¿y qué zarandearnos? Porque nosotros no usamos de manera cotidiana ese lenguaje. En Falcón sí lo usan mucho, sobre todo cuando la gente no quiere andar como anda. Yo sé que aquí hay algunos que tienen la cédula como yo y se van a recordar que aquella canción de Pedro Navaja, que él caminaba con un zarandeo, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros mismos nos zarandeamos, ¿verdad? Y aquí él pone como trigo, porque había que dar duro a la rama del trigo para poder separarlo, para que vean que cuando Satanás nos quiere zarandear, nos zarandea duro, fuerte, porque la palabra dice que él vino si no es a destruir, a matar, ¿verdad? Pero nosotros a veces creemos que no. Y yo he dicho, oye, es que Satanás nos tiene en su lista. A todos, así como puso en la lista el Señor, como dice Lucas 4 y los demás evangelios, así nos tiene a nosotros en su lista. Y esta vez era a Pedro en su lista. Por eso que yo digo, dígale que está a su lado, el enemigo te tiene en la lista. Después yo voy a mandar a decir otra cosa, pero díganselo, porque a veces nosotros no creemos. Mire, una vez que nuestro pastor estaba de vacaciones, sucedió algo aquí que pusieron en zozobra a un hermano. Era fuerte, fue la zozobra. Y me han dicho a mí que yo estoy en la lista. Dios mío, dije yo estoy en la lista, pero si yo no he hecho nada malo, estaba en la lista. Y esos días fueron fuertes cuando yo supe estoy en la lista. Los que quieran, ¿verdad? Como le digo yo a Daniel, que no lo veo por aquí hoy, a Daniel González, ¿qué se llama? Ajá. Y yo le digo, bueno, los que quieran más detalles me pueden consultar al privado, ¿verdad? Entonces, y uno dice, mire, uno no quiere estar en la lista. O uno podría decir de manera cómoda como somos nosotros, oye, pero si el enemigo va a pedirnos ponernos en la lista, ¿por qué Dios no lo dice de una vez que no? No me lo toques. No, eso no, así no es. Ojalá. O Él en su majestad podrá decir, no me pongas en la lista ahorita, Alfonso, sino pónmelo de cuarto. Vamos a empezar por el primero de los ancianos. Oye. Y yo digo, Señor, empieza por el que tiene más cana, y por eso me la quité, para que le quedara a Manuel la lista de primero, ¿no? Entonces, todos vamos a pasar por esa lista, todos. Y es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que interceder por los hermanos. Porque todos van a estar en la lista, todos, algunos más que otros. Yo he estado en esa lista varias veces y sé que voy a seguir estando. Y por eso es que no tengo un problema en solicitar que ustedes cada vez que puedan intercedan por mí. Entonces, y vamos a pasar ahora al 32. Ya sabemos que esa es una de las razones, y una de las razones fue porque él no agarra, ya sabemos que el enemigo no agarra vacaciones, no cesa, no duerme, ¿verdad? Está todo el tiempo allí,
tratando de zarandear a uno. Y si uno mismo el que zarandea, pues le hace el favor a él para que él termine de zarandearlo, de apartarlo y de hacerlo fuerte, que era lo que quería hacer con Pedro. Y el Señor le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti. Mire, esta es la frase esencial y más bonita de este pasaje. Cuando él le dice: yo he rogado por ti. Yo he intercedido por ti, Pedro. Mire, y él puede decir eso. Yo he intercedido por ti, Pitágoras, por ti, Eva. Y los quisiera nombrar a cada uno de ustedes para que sepan eso. Y para que ustedes le digan a su compañero: el Señor está intercediendo por ti. Porque así como estamos en la lista, también tenemos un Dios que intercede por nosotros. Y ahora ustedes van a ver por qué necesitamos que sea la intercesión de Dios por cada uno en particular. Porque así como dice Efesios, nuestra lucha no es con ni carne, ¿verdad? Es contra huestes celestiales. Y no se nos puede olvidar eso. Acuérdense, yo no he hecho los cuentos así como lo echa el pastor, pero yo intento hacerlo. Siempre me recuerdo, aprovechando el Día del Niño, que hay una bebé que siempre dice: cuando el diablo toca mi puerta, yo le digo al Señor que vaya a abrir. Así debe ser. Con esa humildad tan infantil, no como la de nosotros. No, yo abro yo. Porque aquí el fuerte soy yo. Y si él quiere no sé qué más, aquí estoy yo. Ya vamos a ver más adelante que Pedro hizo eso. Entonces, es el Señor el que intercede por cada uno de nosotros. Eso es una de las cosas que yo quiero que nos llevemos hoy. El Señor intercede y la iglesia intercede por cada uno de nosotros. ¿Y cómo intercede? Mire, hay a veces que uno en nuestra oración, un hermano, lo pone el Espíritu. Porque nosotros tenemos que interceder así, con el poder, la presencia y la llenura del Espíritu Santo, uno por los otros. Eso es lo que hace que nuestra intercesión sea poderosa, sea fuerte, sea particular, de tal manera que necesitamos ese tipo de intercesión. Entonces, es importante, porque nosotros no nos vamos a escapar de la lista. No, mire, yo siempre me llama la atención cuando Douglas no está hoy, pero que él dice: oye, fueron tantos los que conocieron al Señor y tantos que se reconciliaron. Y yo un día le pregunté: ¿y qué es eso de reconciliarse? Nada más que para ver qué me decía él. Él decía: son aquellos que han estado, ¿verdad?, apartados y se reconcilian. Oye, qué bueno, dije yo. Porque así aparece, mire, cuando el diablo nos zarandea de tal manera que nos hace hasta apartar alguna vez de todo el camino. Cuando uno ha pasado por ahí, uno sabe que es verdad. Y yo he sido zarandeado de esa manera. No, yo, bueno, más adelante lo voy a decir de mi gratitud, porque siempre hablo de esa gratitud. Entonces, fíjense, la otra cosa importante, además de ser algo particular, personal, la intercesión por Pedro que podía ser por cada uno de nosotros, es que es una intercesión que antecede al hecho. Es verdad que el Señor le estaba contando a Pedro lo que iba a pasar. Y antes de que pasara, el Señor le dice: yo he rogado por ti. Ya el Señor estaba, antes de que pasara, rogando por nosotros. Acuérdense de eso. Cada vez que nosotros aparezcamos en la lista y el diablo le eche pichón a la lista, ya el Señor tiene días o meses o años
orando por usted, orando por mí. Lo hace antes. Y por eso es que nosotros, así como estamos, de lo que va a pasar el domingo, ya nosotros estamos orando antes, intercediendo por nuestro país antes. Y si lo hacemos con ese poder, con todo el fruto del Espíritu, no tiene por qué haber, como dijo el pastor, ningún problema de nosotros de manera personal, sino en paz, intercediendo por el único que puede manejar y tomar el control de todo, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Así como dice la palabra, el caballo no lo puede alistar por la batalla, pero la victoria es del Señor. Amén. Entonces, aunque esto no abarca todo, y yo sabe que a mí me gusta no salirme de mi pasaje. Fíjense, Eliseo ha rogado por ti y comienza a decir por qué cosa particular ha rogado. Y lo primero que le dice es, porque tu fe no falte. O sea, uno de los objetivos que quería el enemigo era que en la movida de mata que le hacen el zarandeo, hasta la fe se le caiga. Y no es tan difícil pensar que si él estaba rogando para que no faltara la fe, entonces ahí no hay inequívoco de saber que la fe puede faltar. Que la fe puede faltar, queridos hermanos. Aunque nosotros pensemos que no, en este versículo está claro. Ahora uno dice, oye, ¿sería posible que Pedro se iba a quedar sin fe? Claro que lo iba a hacer, porque el diablo cuando hace las cosas le gusta usar todo su poder para dejar a uno, así como dice Pablo, en ese encuentro, en esa pelea con el demonio, es como un palé de los antiguos romanos que peleaban, ¿verdad?, uno contra uno hasta que uno cayera al suelo. Eso es, así hace el enemigo, ¿verdad? Y los que hemos estado en esas situaciones donde la fe nos ha faltado, sabemos que es verdad. Sabemos que es verdad. Ahora, ¿por qué no le faltó la fe a Pedro? ¿Por características especiales de Pedro? No. Perdón. Porque Pedro era no sé qué más y era el taquitaqui de los imprudentes, o porque tenía una formación X. No. Por eso era lo que lo decía al principio. No es porque una iglesia sea poderosa en dinero, en inteligencia X, lo que va a dar la victoria. No. A Pedro no le faltó la fe. ¿Saben por qué? Porque el Señor estaba rogando por eso. El que hizo que no le faltara la fe es la acción, la fuerza, la presencia de esa intersección tan maravillosa. Y es la que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros no queremos que a nuestros hermanos, el hogar de nuestros hermanos, nuestra iglesia, nuestro país, ¿verdad?, no le falte la fe, tenemos que interceder. Tenemos que interceder. Gracias. ¿Verdad? Porque si el Señor no actúa, mire, adiós Pedro. Acuérdense que ya teníamos una experiencia con Judas. Judas los traicionó, pero el compañero de hoy lo negó. Y es casi como igual. ¿Y por qué hubo la diferencia entre los dos? ¿Verdad? Como él lo dice en Juan 17, dice, Padre, los que me diste, los guardé, los protegí, les enseñé esa unidad que tenemos tú y yo, Padre, para que ellos la tengan conmigo. Y por eso es que él rogaba por ellos y dice que ruega más allá de los que iban a creer que somos nosotros.
¿verdad? Y por eso es que si nosotros no queremos que la fe de nuestro hermano falte, nosotros tenemos que interceder de manera personal por eso. Porque ahí la victoria no fue de Pedro, la victoria fue de la acción del Señor, ¿verdad? Intercediendo por Pedro. Es importante. Entonces, si nosotros queremos mantener la fe, uno debe esperar que ustedes oren por uno. Y por eso yo le digo, no me cae mal. Una vez me dice un pacientico que era hijo de pastor, antes de irse, le dice, dile a Dios. Y me dice, no, yo le quiero decir, mire, doctor, nosotros y yo estoy orando por usted. Y yo digo, Dios, ¿verdad? Y yo le digo a ustedes, miren, no tengan pena, oren por mí todo lo que ustedes quieran. Miren, cuando yo estaba en mi operación de próstata, me dice el anestesiólogo, te voy a poner un calmante, vas a estar despierto en toda la intervención, el doctor puede hablar contigo, ok. Diciéndome eso, poner el calmante, mire, yo me fui, no vi más nada, mi mente quedó en blanco. Ellos pensaron que era que yo me quedé dormido y yo dije, no, mire, yo volví a revivir porque yo sé que tenía una iglesia y un Señor que estaba intercediendo por mí en ese momento. Amén. Por eso es que digo, aunque mire, aunque aquí yo sé que hay situaciones particulares de Pedro, pero pasa con la vida de nosotros. Hay situaciones particulares. A veces debemos orar por un hermano porque está en estrés, nada más. O porque necesita la providencia de Dios. O porque necesita recursos que el Señor le puede dar. Y eso, créanme, ¿no? Porque yo lo he experimentado, el Señor los pone a uno en una oración y dice, bueno, es que se me ocurre orar aquí porque lo tengo, mi compañero, como yo le digo a él, a Manuel, y digo, hay que orar por esto en particular, y de eso se trata eso, porque esa es la acción y el poder del Espíritu Santo. Amén. La segunda cosa por la cual el Señor intercedía por Pedro y dice, y tú una vez vuelto. ¿Sabe que la palabra a veces trae cosas que uno dice, Señor, ¿por qué pondría eso ahí? Lo que pasa es que es verdad, nosotros conocemos la vida de Pedro, por lo que hemos leído más el Nuevo Testamento, y sabemos que Pedro tuvo que volver, tuvo que arrepentirse de la situación donde estaba. Y es una de las cosas por las cuales nosotros intercedimos. Mire, a veces, y digo yo también a aquellos que me acompañan en las canas, que Pimpinela tiene una canción que te dice pega la vuelta, ¿verdad? Entonces nosotros a veces, mire, tenemos que pegar la vuelta. Tenemos que arrepentirnos, y esa era una de las cosas por el cual el Señor estaba intercediendo por Pedro, porque diera la vuelta, porque no fuera como Judas, y porque él creía firmemente en que Pedro lo iba a hacer. Amén. Y es lo que él espera de nosotros. Nosotros estamos aquí porque él sabe que nosotros podemos llegar hasta el final, como dice Apocalipsis, hasta el final, hasta poder decir como el coro que cantó el hermano, que no me sé la traducción, pero santo, santo, santo como todos los demás. Amén. Kadog, así es, ¿verdad? Entonces, mire, eso es importante. El Señor intercede porque nosotros a veces nos zarandeamos nosotros mismos o el enemigo, y Él está ahí para que nosotros
peguemos la vuelta. Y por eso yo le decía, esta semana decía, Señor, tú debiste orar tanto por mí para que yo después de unos 3 años diera la vuelta y volviera a ti. Y por eso es que no me da pena decir eso. Yo creo en esas reconciliaciones. Creo cuando el Señor intercede de manera particular por uno. Cuando uno ha pasado por allí, mire, sabe que eso es así. Que el Señor lo hace. Y digo, ¿cuántas veces, Señor, intercediste por mí? Para que mi fe no faltara, para que uno volviera. Entonces, es importante saber, ¿verdad? Que nosotros tenemos un momento dado que pensar así como esa niña. Oye, Señor, no me lo voy a echar de vivo. Y la tercera razón, dice, es para que confirme a tus hermanos. ¿Se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Entonces, apacienta a mis ovejas. El Pedro que uno podía decir, oye, después que este tipo negó al Señor 3 veces, ¿qué se puede esperar de él? Nosotros pensamos así. Pero el Señor no, el Señor veía, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Ananías le dijo, quiere que yo vaya a ver a ese Saulo y le ponga la mano, compañero? Usted no sabe quién es ese Saulo. Y un ratico nomás le digo allí, yo lo he elegido para que me sirva y sufra por mi causa. Veía en Saulo lo que Saulo después hizo. Igualmente pasa aquí. Él veía en Pedro, un Pedro que iba a ser el destacado de la iglesia primitiva. Lo vimos en ETM, pero que no se le haya olvidado. Ese Pedro era el que el Señor veía. Bueno, así pasa con cada uno de nosotros. El Señor ve en nosotros esa persona para la cual Él dijo vale la pena morir por cada uno de ellos. Por su iglesia de todo el estado, por la iglesia de todo el mundo entero. Valió la pena de tal forma que es para que usted realce su autoestima espiritual y diga, oye, el Señor me ama tanto que intercede por mí. Y es lo que yo trato de hacer, decirle, mire, después que yo volví, estoy aquí hablándole a ustedes de que se acerquen más al Señor, de que vale la pena tener esa intimidad, agradecerle su intercesión porque lo ha hecho. Me ha hecho ver cosas más allá de lo normal y que yo sé que está ahí con el poder de su Espíritu Santo actuando. Y es lo que quiero que sepa, que afirmen en eso. De tal forma, ¿verdad?, que el Señor quiere en este momento es que nosotros nos afirmemos más a Él. Porque Él es una persona que intercede. Fíjense el 33. Pedro le dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Verdad? Uno dice, Dios, qué amor tan grande, ¿verdad? Pero es porque era su temple, era su manera de ser. No era que él estaba fingiendo, ni que era un hipócrita. Es que él era así. Porque a veces nosotros somos así. Decimos cosas, nos comprometemos con el Señor y después no lo hacemos. No, si yo voy a ser ecuánime, como dice el pastor, no voy a andar hablando mal del gobierno y después lo hacemos. Cuando conseguimos un amigo, oye, ahí comienza la cosa. No lo hacemos porque somos así temperamentales. No, aquí en la iglesia decimos, no. Mi intercesión va a ser por la paz, por la unidad, por el amor, por la cosa. Pero basta, ¿verdad?, que uno ve una propaganda en toda la avenida, ¿verdad? O que se vaya la luz, ¿verdad? Y llegamos hasta ahí con esos compromisos
que a veces no, bueno, y no era, oye, lo hizo de manera espontánea, por decir, y por eso fue que el Señor en el 34 le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Acuérdense que él estaba adelantándose a los acontecimientos. Él le hizo ver eso. De tal forma que uno piensa por el 33 y 34 que Pedro no estaba entendiendo la intersección del Señor. No la entendió. Ella dijo: oye, tengo días orando por ti. Digo, ¿le pasó a Pedro nada más? ¿Le pasó a los discípulos? ¿Por qué cree usted que el Señor intercede en el capítulo 17 de Juan por nosotros? Porque nos pasa igual. No podemos enfrentar al enemigo, que es uno de los que nos zarandea más fuerte, si no es con la presencia del poder del Señor. No lo podemos hacer. Nosotros a veces, ¿verdad?, no somos como aquella niñita que dijo, le dice al Señor que habla, sino que nosotros mismos salimos porque nos echamos de vivo a abrir. Cuidado, esa es la verdadera humildad. No, yo sé que el tema no es de eso, pero si hay una cosa difícil, hermano, es ser humilde. Es ser humilde. Y es una de las cosas que Pedro, cuando contestó así, se estaba llevando por delante su humildad. En algunas partes nosotros creemos que somos los chéveres, que el control lo tenemos nosotros porque nos encanta. Y aquí en Venezuela, mire, que todo el mundo quiere ser jefe, quiere mandar, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó a Pedro. No, yo soy el destacado. Si aquí alguno de estos discípulos no pelean por ti, yo sí, hasta la muerte, Señor, ¿verdad? Y el Señor por eso también intercedió, para que él fuera humilde. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos eso, que necesitamos la intercesión, que la intercesión es parte de la vida del creyente, y que el Señor está ahí firme, intercediendo por nosotros, llevándonos permanentemente al trono de la gracia. Quiero que busquemos Hebreos 4 para que leamos del 14 a 16. Dice: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, que es la fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo. Y como dice el pastor, en todo es todo, ¿verdad? Nosotros no creamos, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la garantía. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es el mismo Hebreo que dice que él, además de salvar a los suyos, está, y usa la palabra, perpetuamente intercediendo por nosotros. O sea, una de las funciones que hace el Señor allá en la diestra es interceder constantemente por nosotros, porque nosotros de verdad necesitamos la intercesión del Señor y la intercesión de nuestra iglesia con el poder del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga. Acompáñame a orar.